Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil, estratega de mercados de XTB, y en este vídeo vamos a hacer un análisis de lo que va a ocurrir esta tarde para intentar responder la gran pregunta de quién va a ser el próximo presidente en Estados Unidos. Creo que la cita de hoy por la tarde, el primer debate electoral entre Trump y Biden, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque estamos en la recta final de la carrera electoral y, como podéis observar, la diferencia existente entre el apoyo al Partido Demócrata y al presidente o candidato Joe Biden frente al presidente republicano Donald Trump es muy justo, actualizado hasta a escasamente 7 horas. Como podéis observar, el margen de victoria que dan las encuestas a Joe Biden es pequeño y hay múltiples estados donde podría cambiar fácilmente la intención de voto en función de lo que ocurra con este debate al cual habría que prestar mucha atención esta tarde. Veamos cuáles son los puntos claves. En primer lugar, hablemos de las cuestiones incómodas que deberá contestar, en mi opinión, Donald Trump. La primera de todas, los 200.000 fallecidos de COVID-19, la cifra más alta en cualquier país del mundo. Da igual que lo miremos en términos de casos activos, casos nuevos, casos activos o total de fallecimientos. Como vemos, las estadísticas no son nada positivas y concretamente lo que preocupa ahora es que tras este fuerte repunte de casos activos y la corrección que vino a continuación, empiece a sentarse aquí las bases para una segunda ola que podría afectar a Estados Unidos de cara a los meses de invierno. Por tanto, situación delicada, como es lógico, al igual que ocurre con otros países, pero aquí con más importancia dada la carga política que va a llevar impresa de cara a las elecciones de noviembre. Millones de ciudadanos todavía siguen en paro. Aquí vemos cómo 12,5 millones de estadounidenses aún están en paro, algo que evidentemente ha mejorado durante los últimos meses gracias a la reapertura de la economía, pero que está muy lejos de la situación que se vivía antes de que estallase la crisis del COVID-19. La tensión y la polarización entre la ciudadanía en temas como la violencia racial que Trump intenta politizar. Aquí vemos cómo el tema de Black Lives Matter y todo lo que lleva parejo la violencia policial, la diferencia social cada vez mayor, el gap de bienestar entre distintas partes de la población en función de si eres negro, latino o eres blanco, están poniendo un foco muy grande en qué es lo que haría cada uno de los candidatos en el caso de ser reelegido. Y por supuesto, saltando como a la noticia más reciente, las cuentas personales del presidente. Aparentemente apenas paga impuestos pese a su fortuna, y la pregunta es si se está escondiendo algo, si se está aprovechando del sistema o si por el contrario tiene grandes especialistas fiscales que consiguen evitar ese pago de impuestos. De cualquier manera, lo que está claro es que es un tema sobre el cual Biden probablemente le pregunte, aunque ya lo hizo Clinton y no le sirvió de nada. Previsibles ataques de Donald Trump a Joe Biden. Según Trump, Biden representa a la izquierda radical, que ha sido el motivo principal de las revueltas que azotan a Estados Unidos desde hace meses. Y hemos visto muchos tweets en los que ha acusado a Biden de no tomar posiciones o posturas duras contra estos radicales, y sin embargo ser muy activo en otras cosas, como por ejemplo la decisión de cerrar la actividad económica en estados donde el gobernador sí es demócrata. Capacidad física y mental del candidato Joe Biden. Como ya hemos visto, Donald Trump en vídeos, en entrevistas, en tweets, no hace más que reírse un poco de Joe Biden, como diciendo que es una persona ya de la tercera edad. No hay mucha diferencia de edad, pero sí da la sensación de que Trump considera a Biden alguien que no está capacitado ni física ni mentalmente para un reto tan exigente como el que es liderar la primera potencia económica y militar del mundo, y ataques a los orígenes de Biden y su entorno familiar, algo que ya hizo con Clinton. Lo último que ha hecho Trump es atacar
a Biden porque se fue de Pensilvania en un acto electoral que celebró allí. No tardó mucho en decir: Biden os abandonó, habla de vuestro estado y de vuestras ciudades, pero realmente él está en otro sitio residiendo y no se preocupa por vosotros trabajadores. Como veis, va muy en línea con esos ataques al entorno personal y familiar del candidato demócrata. Lo que Biden va a intentar vender: represento al centro liberal y no tanto a la izquierda socialista, tengo planes muy claros de cómo mejorar la sanidad, la educación y el medio ambiente en Estados Unidos, y el Partido Demócrata al cual represento, hablo como si fuese Biden lógicamente, ha querido impulsar un segundo paquete de estímulo fiscal, pero han sido los republicanos los que no lo han permitido. ¿Cuál es el riesgo principal de esta retórica de Biden? Que tenga que admitir que va a ser necesario subir impuestos para financiarlo, y eso porque la deuda sobre el PIB en Estados Unidos está a punto de alcanzar los máximos históricos nivel que se llegó para financiar la Segunda Guerra Mundial. Con un endeudamiento tan brutal, es probable que Biden sí tenga que admitir que esta relajación fiscal que actualmente ha promovido el Partido Republicano no es sostenible, y eso le podría detraer votos, sobre todo de aquella parte de la sociedad que más se beneficia de la reforma fiscal de Trump. Biden intentará vender el concepto de que Trump es un racista y que ha llevado a cabo políticas durante su mandato que han favorecido claramente a la clase blanca y de nivel económico medio alto, y eso volverá a sacar a colación la gran polémica sobre el movimiento Black Lives Matter, y como vemos, tiene datos en los cuales basarse. Los blancos o la clase blanca sin estudios obtiene mucho más renta que el resto de los blancos, hispanos o cualquier otra etnia racial. Lo mismo pasa con los blancos con estudios, que obtienen una renta muy superior a la raza negra o hispana. Probablemente aquí va a haber mucho hincapié intentando arrastrar o amarrar votos a favor de Biden, de esa parte de la población que puede estar descontenta con lo que hace Donald Trump. Posible mención a la situación financiera de Trump: ha sido el único presidente que no ha querido poner a disposición del Estado sus cuentas privadas, y ahora con la noticia de que no está pagando apenas impuestos podría tener algo más que criticar al presidente actual. Para colmo, Trump se suele jactar de que es un tío listo y por eso no paga impuestos, como ha hecho en ocasiones anteriores. Veremos cómo acaba esta vez. Y personalmente creo que Biden cuenta con datos objetivos en los que apoyarse cuando ataque a Donald Trump. Lo que tiene que intentar, o lo que tiene que conseguir, en mi opinión, es mantenerse en la objetividad de los datos. Porque Trump va a mentir hasta la saciedad, como lleva haciendo todo este tiempo, pero lo hace muy bien y consigue el apoyo de aquellos que creen en su figura. Debe evitar esa lucha en el barro, debe evitar que Trump le arrastre a una polémica no basada en datos objetivos, sino en ideología, tendencias y cosas que no son realmente materiales. Por tanto, aquí la batalla de Biden creo que va a centrarse en rebatirlo con estadísticas reales. Lo que Trump va a intentar vender, por un lado, que Biden no está capacitado para el cargo, lo plantea siempre y lo pinta como alguien que ya está casi senil. Da igual lo que muestren los datos o estadísticas, Trump va a vender una realidad que le interesa a él y lo sabe hacer muy bien. Trump personalmente creo que es un mentiroso compulsivo, pero miente muy bien. Miente sobre que Estados Unidos ha sido uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia. Esto no es una opinión. El 12º lugar está Estados Unidos por casos por millón de habitantes. Da igual quién esté, si estás en un país pequeño o grande. Esto es una estadística respecto a millón de población. Y lo que vemos es que, quitando sitios como Qatar, Bahrein, Aruba, la Guayana Francesa, Panamá, Andorra, Israel, Perú, Kuwait, Chile o Brasil, lo cierto es que Estados Unidos es el primer gran país del mundo desarrollado que tiene mayor casos por millón de habitantes. Y sin embargo, Trump no tiene ningún pudor a la hora de tomar el micrófono,
ponerse delante de las cámaras y decir una y mil veces que Estados Unidos es un ejemplo de gestión de la pandemia y que está mucho mejor que países europeos o que otros países en el mundo entero. Es una mentira flagrante y Biden debería ser capaz de utilizar estos datos objetivos para poder contrarrestarlo. Es como cuando Trump dice que no hay evidencias de cambio climático y por el otro lado tenemos a toda la comunidad científica y mucha comunidad política que ya ha asumido y es plenamente consciente de la situación tan preocupante respecto al cambio climático que estamos viviendo desde hace ya muchos años. La policía no actúa con demasiada violencia, sino que es la ciudadanía. Comentarios de este tipo que hace Trump cuando luego se pueden ver actos en los que efectivamente la población abusa de la policía, pero luego otros actos en los que vemos a la policía que sin ningún motivo carga contra determinados ciudadanos y usa una fuerza totalmente excesiva, incluida el uso de las armas, para matar, y en este caso, por desgracia, abusa de la población étnica negra, que ha generado este movimiento de levantamiento social en Estados Unidos, pero no lo critica Trump, sino que lo defiende. Cosas como cuando Trump dice que este medicamento X, llamémoslo como sea, es eficaz contra el COVID-19 cuando no hay pruebas y los propios expertos sanitarios de Estados Unidos lo están rebatiendo. A veces incluso en el mismo acto en el que Trump dice algo y se ve la cara del experto, realmente el único experto que hay allí es el experto sanitario y no Donald Trump, pero con tal de arrastrar votos a su favor, cuenta este tipo de mentiras. Bueno, pues creo que Biden tiene que conseguir desmentir todo esto con datos reales. Hay una auténtica animalada de vídeos y de tweets que ha lanzado Trump que no son reales y que Biden debería ser capaz de utilizar en su contra. Trump también va a vender la idea de que la vacuna contra el COVID-19 va a llegar antes de las elecciones gracias a él. Él no tiene nada que ver en esto. De hecho, la carrera por la vacuna realmente es algo que se está produciendo a nivel mundial y vemos cómo en la recta final hay compañías de Oxford, AstraZeneca, 2 compañías en China, la vacuna rusa, es decir, no es que Estados Unidos y él en concreto hayan contribuido a llegar a esta situación en la que parece que podría haber una vacuna a finales de este año. Realmente se trata de una carrera en la que prácticamente hay 5 o 6 proyectos de vacuna que casi van a llegar con variaciones de pequeñas semanas a la vez al mercado, y aún así hará falta varios meses antes de que se pueda hablar del suministro de este tipo de vacuna a la población general. Más bajada de impuestos para la siguiente legislatura y recuperación económica. Ya sabemos que Donald Trump impulsó el recorte del impuesto sobre las rentas, lo que conocemos en España como IRPF, y también la bajada drástica del impuesto a empresas, lo cual evidentemente promoverá que siga siendo así en favor de unas previsiones de recuperación económicas para el año 2021 y 2022. Evidentemente lo que no va a decir Trump, y ahí debería ser Biden el que buscase como argumento en contra de esto, el endeudamiento crónico al que ha metido Donald Trump a Estados Unidos con estas políticas de menos impuestos, y que poco ha funcionado en términos de generar mayor crecimiento y por tanto mayor capacidad recaudatoria. Va a cuestionar Donald Trump también la validez en torno a la votación por correo. Sí, personalmente creo que es un punto clave. En el caso de que ganase Biden, pero por un margen pequeño, no hay que descartar que entremos en una situación de incertidumbre extrema en la que Donald Trump pondrá en cuestión la validez del voto por correo. Por tanto, se presenta un mes bastante movido. Creo que estas elecciones van a ser cruciales y merece la pena que revisemos, lógicamente, qué es lo que pasa con uno de los índices más rápidos en el mercado estadounidense, como es el Nasdaq 100, y también qué es lo que pasa con el dólar, en este caso analizando la relación entre el euro y el dólar. Bueno, pues yendo al Nasdaq 100,
Vemos que ha habido un proceso correctivo de aproximadamente un 14% desde máximos, 14-15% desde máximos, y a partir de aquí hemos dejado de hacer mínimos decrecientes y luego hemos superado esta zona de techos. Personalmente creo que es una señal de fortaleza muy clara, la ruptura de la cuña, y queda, probablemente en mi opinión, queda un punto clave, ¿no? Y es esta zona de aquí. Creo que estos techos que marcamos en torno a los 11.564 son el nivel clave. Si somos capaces de romper este techo, apostaría por nuevas rotaciones hacia los 12.500 puntos. Mientras no se rompa este techo de aquí, creo que el rango de trading es este, entre los 11.200 y los 11.564. Si se perdiese este suelo, no descartaría un nuevo ataque a estos mínimos. Eso nos deja un rango de trading a corto plazo donde buscar estrategias, una posibilidad de compra en el caso de que se supere esta cota con un aviso de posible nuevo máximo histórico, y un entorno complicado o continuación del entorno complicado si no es capaz de aguantarse ahora esta zona de antiguos techos, con el riesgo de poner a prueba una vez más esta zona de soporte. El peor escenario creo que sería volver aquí abajo, y aquí probablemente surgiría una muy buena oportunidad de compra. El mejor escenario, volver a máximos históricos y superar esos techos que tenemos ahí de finales de agosto. Si nos vamos al dólar, lo que nos queda es una estructura euro-dólar todavía activa, como veis, con una figura de hombro, cabeza, hombro. Posible pullback, lo que estaríamos viendo ahora mismo. Eso nos dejaría margen para atacar la cota 1.17, 1.1760, y desde aquí, si no se rompe este techo, el riesgo sigue siendo movimientos hacia zonas más bajas del entorno de 1.14, 1.15 para poner a prueba estos últimos máximos, cumplir con una corrección del 38-50% de toda la subida experimentada previamente, y aquí oportunidad de compra, en mi opinión, para buscar nuevos desarrollos al alza. Cabe la posibilidad de que se invalide el hombro cabeza a hombro, en cuyo caso lo que veríamos es que el repunte del euro contra el dólar no se frena en esta cota de 1.1760, sino que sigue avanzando y acaba por superar la altura del hombro derecho. Eso implicaría ruptura de directrices en RSI, y en ese caso tendríamos el típico escenario donde una figura de vuelta pues finalmente no cumple con su objetivo y se restaura la tendencia al alza nuevamente. Como siempre, muchas gracias a todos por vuestra confianza y vuestro tiempo. Suerte con las inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la vista.